Bueno, antes de seguir, quisiera preguntar si se está escuchando bien. A ver, denme un momento. Se escucha perfectamente, mi querido hermano. Ya, muchas gracias, hermano Ruperto. Ruperto me parece que fue. ¿Sí? Ok. Desde Santa Cruz también se escucha muy bien. Ya, muchas gracias. Santa Cruz. Hermano, hermano Roberto. Hermano Roberto Peña. Ya, ok. Ahí sí. Yo no vi bien el nombre, por eso pensé que era el hermano Ruperto. De Santa Cruz, nuestra hermana nos dice, ¿dónde queda Santa Cruz? Perdonen mi ignorancia. En la sexta región Sexta de región. San Fernando cercano, cua- 40 kilómetros, San Fernando, Santa Cruz, hacia la costa. Hacia la costa, por eso no había escuchado, porque generalmente Pichilemu nunca he oído Pichilemu, es sí, playa, sí, he oído de Pichilemu, eso es más conocido. claro, Ujú. claro. Por el surf, a lo mejor, el campeonato de surf en Pichilemu. Sí, sí, siempre suele sonar más Pichilemu como una playa, ¿no es cierto? Pero Claro, Santa yo Cruz. estoy a 80 kilómetros desde Pichilemu y de San Fernando 40. Ya, ya, ya. Mire. Pero no está en la costa, ¿verdad? No está pegado al mar. No, no, yo, Santa Cruz, a Pichilemu hay 80 kilómetros y a San Fernando hay 40, Ya, y todo en línea, digamos, de este a oeste, algo así. ¿sí? Ya, mire, qué ancha es esa parte de Chile entonces. Aquí donde estamos nosotros, estamos más o menos en el centro también, tal vez un poquito cargados para la costa, pero si nosotros andamos 80 kilómetros hacia la costa, ya llegamos al mar. Sí, estamos a eso más o menos, 75 kilómetros, yo diría, de la costa, así, eh, desde el oeste, desde el este hacia el oeste, digamos. Así es que allá está más en el centro, seguramente la autopista central, digamos, la ruta central. Bueno, hermanos, les invito entonces a que continuemos hoy día con el estudio de Apocalipsis 10. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando Apocalipsis 10? Ustedes saben que recurrentemente, a veces por necesidad de explicar algunas cosas, de aclarar algunos puntos, solemos detenernos sobre todo en el tema de la justificación por la fe, que por supuesto es un tema que está eh, mezclado y trasciende con todos los aspectos de la profecía. Y, y esa es la razón por la que muchas veces yo doy lugar a que se produzcan esas discusiones, a dar las explicaciones correspondientes, a, a buscar esas opiniones, esas reflexiones, porque es importantísimo, es importantísimo. Ningún tema tiene sentido si nosotros no estamos de alguna manera enfocados en el mensaje central de la salvación. Así es que, eh, aunque estamos estudiando profecía y distintos aspectos a veces históricos, ¿verdad? Y simbólicos, este, sin embargo, todo gira en torno al gran tema de la justificación por la fe, que es el Evangelio. Eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de cómo el Señor Jesús nos salva a través de su gracia, ¿verdad? Y bueno, vamos a considerar entonces las siguientes partes de Apocalipsis 10. Y miren, vamos a hacer algo, aunque no tengo las herramientas de estudio que tengo en el otro computador, sin embargo voy a proyectar, aunque sea solamente el texto bíblico, para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ir siguiendo allí en la pantalla. Denme un momento, por favor.
Denme solo un momento. Estoy buscando una Biblia online que podamos revisar aquí. Ok, aquí la tenemos. Y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 10. Y aquí la tenemos. Apocalipsis capítulo 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza y su rostro. Ok. Apreté por probar nada más. Miren, les voy a mostrar, es muy interesante, muy interesante. Probablemente a varios de ustedes les guste esto. Les voy a compartir. No, el sistema no me deja compartir la pantalla. No puedo. Lamentablemente, hermanos, no puedo hacerlo. Miren, yo no sé si hay alguien aquí que esté con un buen computador que tal vez nos pueda compartir eh, la pantalla. ¿Hay alguien aquí? Hermano Daniel, usted me parece que está con una computadora, ¿o no? No sé si habrá alguien. ¿Aló? Sí, hermano, ahí se escucha. Ah, ya, sí, es que disculpe que mi hijo me avisó, ¿qué es lo que usted quería, hermano? Sí, quería preguntarle si usted tendrá por casualidad, estará conectado con una buena computadora para poder compartir Ya. pantalla. Lo que pasa es que yo estoy usando otro computador que tiene Linux y no funciona muy bien el Zoom aquí y no puedo compartir la pantalla para que se vaya viendo el texto bíblico que vamos a ir comentando. Ah, ya tendré que esperar, hermano, unos 10 minutitos que lo prenda y todo y le aviso. Ok, Porque, no hay problema. No hay nadie más, ¿verdad? Nadie más que esté con un computador conectado, ¿no? Ya, hermanos, hermanos, le esperamos entonces. Por último, va a ser de apoyo ahí después. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo sin el texto proyectado por mientras. Hay una página muy bonita que se llama, que las voy a compartir, se llama reinavaleragomes.com y la voy a copiar aquí en el chat para que ustedes la tengan disponible. Ahí está. Ahí está. Bueno, está el capítulo 11. Ustedes lo pueden cambiar a la izquierda, ahí les aparecen las opciones. Y agregaron una opción muy interesante de narración. Así es que si alguien quiere escuchar la Biblia mientras hace algunas otras cosas, puede hacerlo. Para cada capítulo hay en la parte superior, por ejemplo, aquí estamos en Apocalipsis, a ver, 10, y, y arribita hay un reproductor. Aparece allí en la misma página un reproductor que ustedes le dan al play, al triangulito, y comienza a narrarse el texto de Apocalipsis o el texto que ustedes eh, seleccionen. ¿Ok? Bueno, estábamos en Apocalipsis 10 y estuvimos hablando acerca de este ángel poderoso que levanta, que tiene su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra y clama con gran voz, ¿verdad? Como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, dice el versículo 3. Bueno, estuvimos reparando bastante el domingo pasado, yo recuerdo claramente, en esta escena que parece muy
tiene mucho, mucho parecido a la escena de Apocalipsis, perdón, de Daniel 12, ¿se acuerdan? Daniel 12, no lo vamos a revisar otra vez porque ya lo vimos la semana pasada. Y en Daniel 12 también hay un varón que está sobre el río, que está viendo en visión Daniel, y entonces este varón, haciendo prácticamente el mismo acto que el ángel de Apocalipsis 10, levanta sus manos al cielo y jura. Y su juramento lo hace para decir el tiempo por el cual el cuerno pequeño tendría su poder, ejercería su poder y, y sometería, en pocas palabras, al pueblo de Dios, lo presionaría, lo oprimiría, tendría potestad sobre la ley de Dios, inclusive sobre los tiempos, tendría potestad sobre el ejército del cielo, tendría potestad sobre el verdadero evangelio, es decir, sobre el santuario, eh, tendría potestad sobre todo lo que representa en pocas palabras el plan de salvación. Y eso es lo que hizo el papado durante los 1260 años de su reinado durante la Edad Media, ¿verdad? Ahora, cuando está terminando este periodo de tiempo, se levanta otra vez este ángel poderoso y ahora con una posición un poco diferente, con un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, dando a entender que está cubriendo todo el mundo. Ahora, nosotros sabemos que ese mar en la profecía generalmente se asocia a al lugar de la tierra que corresponde a Europa y sus alrededores, ¿cierto? Ya, hermano, disculpe. Ok, muchas gracias, hermano. Yo copié en... Ah, se lo voy a copiar otra vez. Ya. Le voy a copiar en el chat el, la dirección para que usted pueda entrar directamente. En un momento. Ahí está. Y como usted tiene el anfitrión, no hay ningún problema, puede compartirnos la pantalla. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí el hermano comenzó a compartir la pantalla. Vamos a ver. Me, eh, eso es, ahí sí. Ok. Bueno, no se ve muy grande, yo apenas puedo ver el texto, pero de todas maneras creo que cada uno eh, lo puede ajustar ahí en sus dispositivos, ¿no es cierto? Con el dedo ustedes pueden agrandar y pueden hacer zoom, y así lo pueden ver un poco mejor. Ahí el hermano está agrandando un poquito el tipo de letra y todo eso. Bueno, entonces, estábamos en el versículo 3 y estábamos comentando de cómo este ángel poderoso viene a poner fin, en pocas palabras, al periodo de tiempo que el mismo ser, probablemente, todo parece indicarlo así, comenzó por allá por los días de Daniel, ¿verdad? En los días de Daniel, este ser comenzó un periodo de tiempo que le llama 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Recuerdan eso.
Entonces, estando ese periodo puesto allí en la historia, luego de haberlo pasado todo, qué privilegio, ¿no es cierto? Nosotros ahora decimos, bueno, eso ya está en el pasado. Daniel y sus contemporáneos veían desde el pasado hacia el futuro, y imagínense lo que es ver una carga de 2300 años por delante y saber que durante todo ese tiempo va a haber un poder opresivo que va a causar todos esos dolores al pueblo de Dios y a Dios mismo, obviamente. Y entonces, ahora nosotros estamos ya en una época en donde eso ya pasó, todavía tienen que suceder otras cosas, pero estamos viendo este periodo desde el futuro, respecto de Daniel, ¿no es cierto?, hacia atrás, y vemos cómo este ángel se para, jura, y dice denme un momento, 6, dice en el versículo 6 que el tiempo no sería más. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiempo? Bueno, obviamente, si nosotros hacemos el paralelo con el varón vestido de lino que está allí en Daniel 12, es obvio que se está refiriendo a ese tiempo que iba a transcurrir durante la Edad Media. Y ese tiempo se extiende hasta el año 1844, según las palabras de Daniel 12. ¿Ok? Daniel 12, ¿no es cierto?, cuando nos habla de los 1290 y los 1335 días. Ahora, de más está decir, ¿no es cierto?, que hay algunos que asignan todavía algún tipo de valor profético a esos periodos en el futuro, dándoles un valor literal, ¿no es cierto? Sin embargo, todo parece indicar en el texto que eso simplemente son aclaraciones que el ángel le está haciendo a Daniel respecto de esos periodos en los que el cuerno pequeño haría su opresión sobre el pueblo de Dios y sobre el Evangelio en los días del reinado del papado durante la Edad Media. ¿Okay? Entonces, terminando esos periodos, ahora Juan ve en visión que este ser poderoso, este ángel poderoso, se para, se pone de pie sobre la tierra y sobre el mar, representando toda la tierra. El mar representa el mundo antiguo, como se le conoce, ¿no es cierto? Europa y todos sus alrededores, y la tierra representa el nuevo mundo, como se le conoce, América, especialmente Norteamérica, ¿no es cierto?, como el paraíso de los refugiados del papado. Ese país que surgió para exaltar la libertad de conciencia, ¿verdad? El republicanismo y la libertad de cualquier tipo de opresión de reyes y de sacerdotes. Bueno, este ángel se pone en pie entonces sobre toda la tierra, sobre ambos mundos, por así decirlo, y entonces anuncia a través de su juramento el fin del largo periodo de la opresión del papado, y no solamente eso, sino la llegada del periodo en que el santuario sería purificado. ¿Y qué periodo es ese? Bueno, ese es el periodo que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Y de ahí la importancia del estudio del capítulo 10 de Apocalipsis. Nosotros sabemos que para poder vindicar su santuario, para poder traer a luz nuevamente las verdades escondidas, perdidas y oprimidas durante la Edad Media, el Señor levantó la voz de un pueblo especial, de lo que se conoce en la Biblia como el remanente, el, el último resto de la simiente de la mujer,
Eso es lo que aparece en Apocalipsis 12, lo vamos a estudiar más adelante. Y ese pueblo, el Señor lo levantó para sacar a relucir justamente todas aquellas gemas preciosas de verdad y de salvación que el cuerno pequeño o la bestia o el papado había enterrado con oscuridad, con tinieblas, con opresión, ¿verdad? Durante la Edad Media. ¿Sí? Y es aquí entonces cuando hay algunos detalles que tenemos que sumar, porque esta es la versión, digamos, común, la versión eh, convencional, más conocida, ¿sí? A grandes rasgos del significado de Apocalipsis 10. Nosotros como adventistas tradicionalmente nos vemos retratados allí en Apocalipsis 10 como, como este mensajero, ¿no es cierto?, eh, que está escuchando lo que este ángel poderoso dice, más tarde lo vamos a ver en los siguientes versículos, y que recibe este librito, ¿no es cierto?, lo come y tiene la responsabilidad de profetizar una vez más. Sin embargo, hay algunos detalles que suelen pasarse por alto en el estudio de Apocalipsis 10 y me gustaría ponerlos sobre la mesa, aunque sean detalles en los cuales no hay un acuerdo convencional o no hay un conocimiento muy profundo, todavía debemos estudiarlos. Sin embargo, no es bueno pasar por alto estos detalles, ¿no es cierto? Y entonces hacer cuenta que no existen. El Señor los dejó allí y yo tengo la esperanza de que el Señor arroje luz sobre esos detalles. Por ejemplo, se nos dice en el versículo 2 que este ángel poderoso tenía un librito en su mano, un librito abierto, ¿verdad? Y dice que con este librito abierto en su mano, levantó, eh, levantó su mano, dice en el versículo, a ver, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz cuando un león, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ok, mire. Antes de hacer el juramento, este ángel con el librito clama con gran voz. Dice como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, dice que 7 truenos emitieron sus voces. ¿Ok? Ahora, si nosotros buscamos el significado, tratamos de buscar de alguna manera lo que la Biblia dice respecto de esos 7 truenos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla en varios lugares acerca de esos truenos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si yo me voy aquí en mi Biblia de estudio, a los comentarios, y me voy a los tesoros del conocimiento bíblico, y es ese comentario bien especial, bien bonito, que es de referencias cruzadas, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 8, volviendo hacia atrás un poquito, ¿no es cierto? Al comienzo de las 7 trompetas, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y dice que hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. ¿Ok? Aquí tenemos ya una cita donde nos habla
acerca de truenos. No dice 7, pero dice que hubo truenos. ¿Ok? Si nos vamos a Apocalipsis 14, nos dice en el versículo 2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. ¿Se fijan? Otra vez aparece la palabra trueno y dice, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Ahora, si nosotros vemos el contexto de Apocalipsis 14, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de los 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, ¿verdad? Y en el versículo, eso está en el versículo 1, y en el versículo 3 nos habla acerca de ese cántico nuevo que cantan estos 144,000 y que más adelante nos dice que es el canto de su experiencia. Eso lo dice la hermana Elena White. ¿Ok? Y dice, que estos 144,000 no han sido contaminados, ¿no es cierto? Los presenta como unas primicias, como seres que han sido totalmente limpiados por el Señor, por la sangre de Cristo. Y dice que en el versículo 5 dice, porque ellos son sin mácula o sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ok? Y consecuentemente comienza en el versículo 6 a hablar del mensaje de los 3 ángeles. Ahora, esto no es una coincidencia. Nosotros ya vimos que en el capítulo 7 de Apocalipsis aparecen también estos 144,000 y luego de que los describe, los nombra, los muestra, ¿verdad? Dice sus características, comienza una seguidilla de ángeles que tocan unas trompetas, y esas son las 7 trompetas, ¿verdad? Bueno, aquí también se nos presentan estos 144,000 delante de Dios y del Cordero, y cantan un cántico, ¿verdad? Algunos creen que esta es una escena del cielo, o sea que Apocalipsis... A ver, denme un momento, hermanos, por favor. No se escucha. Hermano Jairo parece que está silenciado, creo. Hermano, creo que sale silenciado. Sí, hermanos, por favor, discúlpenme un momento porque aquí llegan las personas sin avisar y tengo que decirles que estoy en la reunión. Denme un momentito y ya vuelvo. Entonces, estábamos diciendo que así como en Apocalipsis 7 se presentan los 144,000 y luego viene una seguidilla de ángeles tocando estas trompetas, ¿no es cierto? Y anunciando estas calamidades que vienen sobre la tierra. Así también en Apocalipsis 14 se presentan los 144,000 en otro contexto, ya no como siendo sellados, sino como que ya están sellados, porque si lo que ustedes ven en el versículo 5 dice claramente que son sin mácula delante del trono de Dios, es decir, son personas que no tienen ya rastro de pecado, ¿ok?
Y entonces comienza a sonar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos que estos truenos están presentes aquí, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es coincidencia? Miren, fíjense que, volviendo a Apocalipsis 10, estamos en Apocalipsis 10, versículo 3. El versículo 3 nos dice que este ángel poderoso que está parado, ¿no es cierto?, con este librito abierto en su mano, dice que clama con gran voz. Ya, en primer lugar, ahí hay un elemento que vamos a dejarlo en duda si realmente es o no es, pero yo les digo desde ya que eso suena muy parecido a lo que nosotros llamamos el fuerte pregón, ¿ok? El fuerte pregón. Ahora, lo vamos a dejar ahí, no vamos a profundizar mucho más porque no tenemos suficientes evidencias como para decir que eso sí efectivamente es el fuerte pregón. Lo que sí les puedo decir es que tiene asociado un elemento que sí aparece en estos dos textos que les nombré, Apocalipsis 8 y Apocalipsis 14. Antes de comenzar a pregonar el mensaje de los 144.000, es decir, el mensaje de los tres ángeles, aparece un trueno. Fíjense, en Apocalipsis 14 aparece un trueno. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. ¿Se fijan? O sea, se escucha este trueno y después cantan los 144. ¿Se fijan? Ahora, hermanos, miren, si nosotros avanzamos en Apocalipsis 10, dice que cuando suenan los truenos, estos 7 truenos, ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos bien claro qué significa el número 7 en la profecía, ¿verdad? El número 7 generalmente está asociado a la perfección, o en otras palabras, a las cosas de Dios. O sea, todo lo que le pertenece a Dios en la Biblia suele asociarse con el número 7. Los 7 espíritus de Dios, eh, los 7 ángeles de Dios, las 7 trompetas que son de parte de Dios, obviamente, las 7 últimas plagas, que son las 7 plagas que Dios manda que sean derramadas, las 7 lámparas que representan a las 7 iglesias, los 7 sellos con que está sellado el rollo de la herencia de Dios o el reino que Dios le dio a Jesucristo, ¿verdad? Etcétera. Se me pueden ir algunos, pero en la Biblia siempre que aparece el número 7 en algo, está relacionado con alguna posesión de Dios o con algún aspecto que Dios cubre, que Dios abarca completamente. ¿Okay? Las 7 iglesias. O sea, yo creo que queda bastante claro. Ahora, no es coincidencia que aquí se hable de los 7 truenos. Obviamente también se está refiriendo a algo que pertenece a Dios. Parece ser un mensaje. ¿Por qué parece ser un mensaje? Miren lo que dice el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 10. Dice, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces,
Ustedes saben que cuando se escuchan voces es porque dicen algo, y eso que dicen las voces son mensajes, ¿ok? Mire lo que dice. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, o sea, Juan iba a registrar el mensaje que habían entregado los 7 truenos, ¿ok? Dice, yo iba a escribir, y luego dice, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, hermanos, entonces, el mensaje de los 7 truenos, el mensaje de los 7 truenos, ¿quedó registrado o no quedó registrado? ¿Qué dice la escritura? A ver si estamos atentos. ¿Qué dice? Según lo que dice Apocalipsis 4, perdón, Apocalipsis 10:4, el mensaje de los 7 truenos, ¿quedó registrado por Juan o no quedó registrado por Juan? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie quiere responder? Bueno, hermanos, miren, hay un texto de la hermana Elena White que dice que el mensaje de los 7 truenos fue entregado por allá, por entre los años 1840 al 1844. Me puedo estar equivocando en los años, pero déjenme buscarlo a ver si es que lo encuentro. En un momento, por favor. Solo un momento. Me gustaría mostrarles aquí lo que voy buscando, pero ustedes van a ir. Un momento. Manuscritos inéditos, tomo 1, manuscrito número 28, Daniel y Apocalipsis. A ver, aquí me parece que se. Denme un momento. Ya, miren lo que dice. Miren qué interesante, hermano. El poderoso ángel que instruyó a Juan, a ver, les voy a, no sé si les copio para que lo pueda compartir el hermano. A ver, lo voy a copiar. Un momento. Copiar. Hermano Daniel, le voy a copiar el texto que estoy leyendo, ¿ya? Si lo puede usted compartir. Ahí está. Ya, leo por mientras, si alguien lo quiere copiar. ¿Se ve? Sí, ahí se ve muy chiquitito para mí por lo menos, pero bueno, arriba Es que está. bueno, soy el hijo porque mi papá está trabajando afuera, así que yo me quedé a cargo de esto. Ah, Danielito, ya, tú lo estás haciendo. Mira, Daniel, arriba, si tú te vas al tope de la página arriba, sin perder la marca esa que tienes para que después encontrar. Bueno, esa es una manera de agrandarlo. También puedes probar ahí, ¿ya? Si quieres, puedes probar ahí. Ahí se ve bastante mejor.
Bien. Ok. Miren, hermanos. Resulta que en este manuscrito 28 dice la hermana Elena Frey, dice, el poderoso ángel que instruyó a Juan era nada menos que Jesucristo. O sea, lo dice claramente, ¿verdad? Dice, al poner el pie derecho en el mar y el izquierdo sobre tierra firme, muestra el papel que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra, es decir, tanto en el antiguo mundo como en el nuevo mundo, ¿cierto? Sobre toda la tierra. Dice, el conflicto se ha intensificado y enconado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales. ¿Se fijan? O sea, está dando a entender de que este ángel se para sobre toda la tierra en un momento en el que tiene que anunciar algo, pero todavía siguen ciertos elementos en el futuro. Mire lo que dice. Cuando la obra maestra de los poderes de las tinieblas llegue al colmo, eso ya ustedes saben cuál es, ¿cuándo es? A ver, pregunta, pregunta. ¿Cuál va a ser el colmo? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál va a ser el colmo en que los poderes de las tinieblas van a llegar? ¿Cuál va a ser el colmo? ¿Qué evento va a ser el colmo del límite, digamos? ¿Alguien me puede responder eso? Bueno, aquí el texto nos da algunas pistas. Mire lo que dice. Satanás, unido a hombres impíos, engañará al mundo entero y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. ¿Ok? Esto se está refiriendo de forma indudable al momento en que el mundo entero reciba las últimas mentiras de Satanás respecto a la adoración a Dios. Cuando un poder político y religioso se levante para someter al mundo entero e imponer leyes que van totalmente en contra de los mandamientos del Señor. Nosotros sabemos que eso se refiere a las últimas leyes dominicales. ¿Ok? Mire lo que dice. Dice, pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz a demostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Después que los 7 truenos emitieran sus voces, Juan recibe la orden, como a Daniel con respecto al librito. Sella las cosas que los 7 truenos. Ahí no aparece, debería decir que los 7 truenos han dicho, ¿sí? Sella las cosas. Y mire lo que dice ahora. Solicitado para su uso en la clase de Apocalipsis del seminario, han dicho. Perdón, ahí hay una parte, no sé si será un error de la edición, pero continúa lo que dice que los truenos han dicho. ¿Ya? Y aquí dice solicitado para su uso en la clase de Apocalipsis del seminario. Dice la hermana Fay, estos se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de los días. Juan ve el librito sin sellos. Entonces, las profecías de Daniel tienen su debido lugar en los mensajes proclamados al mundo por los ángeles primero, segundo y tercero. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Ok. Entonces, hermanos míos, vamos a tratar de escarbar las señales que nos está dando el espíritu de profecía aquí.
El espíritu de profecía nos está diciendo que estos 7 truenos se emiten y se refieren a sucesos futuros. Ahora, nosotros ya sabemos que este momento en que el ángel poderoso se para, ¿no es cierto?, y hace ese juramento solemne, es el fin de los 2300 días, es decir, cuando el tiempo no sería más, cuando se termina el tiempo profético de esa profecía grande y larga, ¿verdad? Eso quiere decir que este mensaje está siendo dado en torno al año 1844. ¿Ok? Ahora miren, resulta que para ese momento, los sucesos que anuncian los 7 truenos, dice que son sucesos futuros, o sea, después de 1844, y que serán revelados a su debido tiempo. O sea, el Señor tiene un momento específico para revelar esos sucesos. ¿Ya? Dice, Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de los días. A ver, hermanos, se fijan que la hermana White está asociando estos sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo, los está, los está asociando con el momento en que Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de los días. ¿Se dan cuenta de eso? Y miren lo que, bueno, después dice, Juan ve el librito sin sellos, entonces las profecías de Daniel tienen su debido lugar en los mensajes proclamados al mundo por los ángeles primero, segundo y tercero. Es decir, lo que está diciendo la hermana White es que cuando se proclaman los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, lo que se está haciendo, en pocas palabras, es proclamar lo que estaba sellado en el librito, en Daniel, pero que en Juan fue desellado, es decir, el librito está abierto. O sea, lo que hace este ángel poderoso de Apocalipsis 10 es mostrarle al mundo que las profecías de Daniel son deselladas y de ahí en adelante se predica el mensaje abierto sin sellos. Y ese es el mensaje de los primero, segundo y tercer año. ¿Ok? Sigue diciendo, voy a ver si nos dice algo más el texto con respecto a los 7 truenos. Dice, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. Miren qué interesante. Juan los escuchó, pero no los escribió. La luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, miren lo que dice, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y del segundo ángel. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren lo que dice. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque su fe debía necesariamente ser probada. Ah, ajá. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que decían los 7 truenos. ¿Por qué? Porque su fe debía necesariamente ser probada. Y cuidado, aquí la hermana White está hablando en pasado, como que esto ya pasó. Miren lo que dice, en el plan de Dios se proclamarían verdades sumamente maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo habían de ser proclamados, pero no iba a revelarse luz adicional antes de que esos mensajes hubieran alcanzado su propósito. Esto se representa por medio del ángel que estaba erguido con un pie en el mar.
proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni el del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que debía proceder al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de ese lapso que abarca de 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La posición del ángel, con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la amplia extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países, en el mundo entero. La comprensión de la verdad, la gozosa recepción del mensaje está representada por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor fue un precioso mensaje para nuestras almas. Hermanos, yo no sé si lo captaron, o yo no sé si yo estoy viendo visiones. ¿Alguien me puede decir, por lo que hemos leído, en torno a qué gira los mensajes de los 7 tronos? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor, respóndanme, pues no se queden ahí. Ah, ya, el hermano Daniel tiene su manito levantada. Adelante, hermano Daniel. Sí, ¿se escucha por ahí? Se escucha perfectamente, hermano Daniel. Ya. Sino que, bueno, precisamente iba a levantar la mano, pero usted leyó la cita. En el fondo esa es la misma cita que aparece también en la Biblia de estudio. En la Biblia de estudio, Sí, con comentarios de la hermana White, aparece esa cita también, que si no me equivoco es de mensajes selectos, pero podría estar también en otros escritos. Le iba a comentar un poquito cómo lo entiendo yo, ya que puedo estar equivocado o no, pero voy a mencionar cómo yo lo entiendo. ¿Ya? Cuando ella habla de que era un bosquejo de los acontecimientos que debían ocurrir bajo la proclamación del mensaje del primer y segundo ángel, uno lo puede entender en forma histórica, ya que esa proclamación aproximadamente fue en estos años que se mencionan acá, de 1842 a 1844, ¿ya? Porque ahí ellos empezaron a proclamar este mensaje, ¿cierto? Quizás sin entenderlo completamente, pero los hermanos mileritas y los hermanos que esperaban la venida del Señor por ese tiempo, empezaron a predicar más o menos por estos años, 1842 a 1844, el mensaje del primer y del segundo ángel. ¿Ya? El segundo ángel lo empezaron a proclamar en algún momento cuando ellos vieron que eran expulsados de las iglesias y que en el fondo las otras iglesias se habían convertido también en Babilonia, las iglesias protestantes que habían rechazado el mensaje que el Señor envió por medio de Guillermo Miller. Entonces, yo veo que en esa época se proclamó ese mensaje del primer y del segundo ángel. Y también quería comentar un poco algo que yo he ido entendiendo de a poco, no lo tengo totalmente claro, que es ahí en Daniel 12 cuando menciona que Daniel se va a levantar al fin de los días a recibir su heredad. Generalmente la primera aplicación que uno hace de eso es, va a ser en la resurrección, cuando Daniel resucite, ¿no es cierto?, en la resurrección de los justos, a la venida del Señor. Y esa es la primera idea que uno tiene en mente. Pero la hermana White hace una aplicación de la siguiente forma, y creo que también aparece en la Biblia de estudio, en Daniel 12, donde ella habla de que Daniel se va a levantar en este tiempo a recibir su heredad, y ella lo aplica a que el libro de Daniel va a ser entendido en mayor profundidad y que las profecías van a tener un cumplimiento y se van a entender mucho mejor. ¿Ya? Eso es algo que, claro, es una aplicación, no podría decir espiritual, pero la hermana White la usa, ¿ya? La usa el hecho de que Daniel reciba su heredad, no significa necesariamente, cuando la hermana White usa eso, que se refiere a la resurrección de los justos, al final, cuando Daniel resucite también para recibir su recompensa, como todos los hijos de Dios.
Voy a leer aquí la cita que está en Daniel 12, en la Biblia de estudio, de Daniel 12:13. Dice así: Daniel debe recibir ahora su heredad. Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad, así dice la hermana White, hablando de su tiempo, o del tiempo por lo menos cuando ella lo escribió. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que le fue dada. Entonces ella ve esa profecía de que se va a levantar a recibir su heredad, también como que se propague en el mundo la luz que le fue dada al profeta Daniel. Si aquellos para quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Quería leer eso porque, claro, yo también siempre que leía este texto de Daniel decía, se refiere a que él va a recibir o en el fondo va a resucitar en la resurrección de los justos. Pero aquí le da también la hermana White una aplicación más al que el libro de Daniel y su mensaje va a ser mejor entendido. ¿Ya? Eso quería un poquito aportar, hermano. Espero que se haya entendido. Gracias. Ok, gracias, hermano Daniel. Sí, totalmente de acuerdo. Eso se puede entender de esa manera perfectamente. Yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? No, no necesariamente una resurrección tiene que ver con que una persona resucite corporalmente, físicamente, sino que puede ser también en sus mensajes, ¿sí? Ahora, el asunto, hermanos, es el siguiente. Yo quisiera llevarlos a hacer un análisis como un poquito más profundo de lo que dicen los textos que leímos, que están en los manuscritos inéditos. Miren, les voy a leer algunas frases clave y le pido, hermano Daniel, si es posible, que nos vuelva a mostrar esas partes del manuscrito 28. ¿Puede ser? Eh, miren, a ver, en el primer párrafo del manuscrito 28, eh, se nos habla acerca de que este ángel, que es Jesucristo, se para en una posición que denota supremo poder y autoridad sobre la tierra. Ahora, este ángel dice que clama en alta voz, y al final del párrafo dice, ha de mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. O sea, ya está hablando en un sentido de que hay una oposición abierta, que es, de parte de personas que están unidos con Satanás. ¿Ok? Ahora, si nos pasamos al siguiente párrafo, después de esas rayitas que aparecen allí, dice, Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de los días. Bueno, yo la verdad es que me inclino a pensar de que sí, efectivamente Daniel va a resucitar junto con la resurrección especial, pero también le encuentro mucho sentido a lo que dice el hermano Daniel, de que eh, la comprensión del libro de Daniel iba a ser muy, muy superior, ¿ya? Y eso se está cumpliendo. Y eso está de acuerdo a lo que habíamos dicho, que estos siete truenos tienen que ver con un periodo de tiempo que está después del año 1844, porque recordemos que cuando el ángel dice no sería más, ese momento histórico se refiere al fin de los 2300 300 tardes y mañanas. El tiempo no sería más después de eso. ¿Ok? Ahora, Elena White dice aquí claramente que las profecías de Daniel tienen su debido lugar en los mensajes proclamados al mundo por los ángeles primero, segundo y tercero. Es decir, parte de lo que dijeron los siete truenos son mensajes que se están entregando a través del primero, segundo y tercer mensaje angélico. Ahora miren, en el tercer, a ver, uno, dos, tres, en el tercer párrafo, déjenme ver dónde está exactamente. Ya, en el tercer párrafo dice en esta parte, la luz
especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, miren lo que dice, hermanos, seamos específicos. Dice, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes. Miren lo que dice, del primer y del segundo ángel. ¿Ok? Ok. Entonces, hermanos, miren. Les pregunto, para ver si estamos de acuerdo en el conocimiento de la historia. ¿Qué era lo que predicaba Guillermo Miller y que está representado por el mensaje del primer ángel? A ver, espérense un poquito antes de responder. Nosotros hoy en día sabemos muchas más cosas que Guillermo Miller. Sin embargo, la hermana Elena White dice que el mensaje que predicaba Guillermo Miller y sus colaboradores fue el mensaje del primer ángel. Entonces, yo les pregunto, ¿qué mensaje era el que predicaba Guillermo Miller? ¿Qué mensaje era? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál era el mensaje de Guillermo Miller? ¿Cuál fue la primera versión del mensaje del primer ángel? No veo manos levantadas. Si alguien quiere simplemente abrir su micrófono y hablar. ¿Qué es lo que se predicaba, hermanos? Hermanos, yo creo que no puede ser que no conozcamos parte de la historia. La segunda venida de Cristo Ok. en gloria y majestad. Ok, hermana, muy bien, totalmente de acuerdo. Hermana, Guillermo Miller predicaba la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo la predicaba? ¿Qué cosa era? A ver, Guillermo Miller no era el único que predicaba la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ustedes saben eso. Pero Sí. ¿qué caracterizaba el mensaje de Guillermo Miller con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Cuál era el énfasis de Guillermo Miller con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Cuál era el énfasis? Bueno, algunos predicadores propusieron una fecha, pero él no predicaba esa fecha, ¿Cómo no? un ¿Por qué no? término. ¿Por qué no? Eh, bueno, es lo que yo creo, entiendo. Bueno, la verdad es que la historia nos dice claramente que Guillermo Miller sí predicaba esa fecha. Ah, Sí, miren. Guillermo Miller creía que Jesucristo venía en el año 1843, ¿ok? Venía en el Ya, año 1843. Ahora, pasó ese momento y obviamente Jesucristo no vino y sí. entonces todos sufrieron un chasco, pero no fue un chasco tan amargo. ¿Por Mm, qué? Porque aparecieron unos hermanos, hubo uno específicamente que hizo unos cálculos y se dio cuenta de que habían cometido el error básico de que no existía el año cero. ¿Habían escuchado ustedes eso, verdad? ya. El año cero no existía, entonces estaban haciendo cálculos de sumas y restas y cuando hacían el cálculo de sumas y restas, la matemática cuenta con el año cero, pero en la cuenta de los años, el año cero no existe. Se pasa del año 1 antes de Cristo, se pasa directamente al año 2 antes de Cristo. Perdón, al ¿Eh? año 1 después de Cristo. Perdón, me Ya. confundí. Se pasa directamente al año 1 después de Cristo. Entonces, eso quiere decir que tenían que sumarle un año más a la cuenta de los años y entonces dijeron, nos equivocamos, no era el año 1843, era el año 1844. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Fue algo muy sencillo, muy simple, pero Ujú. tenía un peso enorme, porque es verdad, o sea, los cálculos estaban bien hechos, solamente que faltaba sumarle ese año que ellos no habían tenido en cuenta, y entonces
Entonces llegaron al año 1844 y Guillermo Miller estaba de acuerdo con eso y todos los seguidores de Guillermo Miller estaban de acuerdo con eso. Habían algunos que decían, bueno, puede ser que estemos, que no le apuntemos exactamente, pero finalmente, hermanos, la gran mayoría de los adventistas de ese tiempo estaban de acuerdo en que Jesús vendría el 22 de octubre de 1840. Ya, hermano. Gracias. Entonces, de nada, hermana. Entonces, el asunto es el siguiente. La hermana White aquí en este texto nos está diciendo claramente que la luz especial que se le dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo, miren lo que dice, de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Ujú. Entonces, hermanos míos, miren, los mensajes del primer y segundo ángel, ¿saben qué fue lo que predicaron en los tiempos de los mileritas? Ellos no predicaban del sábado, Sí. ellos no sabían del sábado, no tenían idea. Ellos así apurados, como se dice aquí en Chile, sabían algo de la reforma pro salud, pero no le llamaban reforma pro salud, le llamaban, muchos de ellos eran adherentes del movimiento por la, ¿cómo se llamaba esto? De la temperancia, de la Ajá. temperancia cristiana, ¿ok? Ya. Entonces, algunos de ellos, especialmente el capitán Bates, el, Ve. el capitán Joseph Bates, Sí. predicaba la temperancia cristiana, ¿verdad? Y entonces eso era parte también del mensaje, pero ellos lo veían simplemente como, no como parte central del mensaje, sino que simplemente era una manera de hilar más fino en cuanto a la preparación para entregarnos al Señor Jesús y volver a sus leyes, ¿no es cierto? Y honrarle y glorificarle en cuerpo y espíritu y todo eso que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál era el mensaje central de los mileritas con respecto al primer ángel? Hermanos, el regreso de Jesucristo en un tiempo específico. Eso era el mensaje del primer ángel en ese tiempo. Ahora, ¿cuál era el mensaje del segundo ángel? Ah, cuando las iglesias le cerraron las puertas y no quisieron de manera oficial adherirse al mensaje, no hubo, hermanos, no hubo una sola iglesia que de manera oficial con su organización apoyase al movimiento adventista. No hubo una sola iglesia. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de nuestros hermanos adventistas de aquel tiempo? Yo le llamo nuestros hermanos adventistas, hermanos, porque yo no me avergüenzo de lo que ellos predicaban y enseñaban. Yo no me avergüenzo de eso. Porque el espíritu de profecía dice que Dios estaba con ellos y le llama la iglesia de Filadelfia. Esos hermanos, hermanos míos, son los únicos hermanos que se presentan en la escritura como una iglesia pura, sin, sin, sin reproches, y el Señor les hace la promesa de protegerlos de la prueba que ha de venir, y les dice que la sinagoga de Satanás iba a adorar a sus pies. Entonces, hermanos míos, nuestros hermanos de aquel tiempo empezaron a predicar que las iglesias protestantes que no querían recibir el mensaje del regreso del Señor Jesucristo, ahora formaban parte de Babilonia. Junto, obviamente, con el papado. Todas las iglesias cristianas que no recibieron el mensaje del regreso de Cristo, pasaron a formar parte de Babilonia. ¿Se entiende? Hermanos, ese era el mensaje del primer y segundo ángel.
No había otro. Entonces, miren lo que vamos a leer otra vez, a ver si ahora con esa explicación ahora entendemos bien de qué se trata el tema de los 7 truenos. Miren lo que dice. La luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primer y del segundo ángel. Entonces, hermanos, corríjanme ustedes si yo estoy mal interpretando el asunto, pero en pocas palabras, lo que nos está diciendo el espíritu de profecía es que lo que los truenos dijeron estaba relacionado con el momento del regreso de Cristo y con quién era Babilonia. ¿O estoy equivocado? Tiene sentido, ¿no? Ahora, alguien tal vez estará pensando, pero hermano, no era el tiempo, se equivocaron, fue un chasco. Sí, pero sigamos leyendo, miren lo que dice, miren lo que dice. Dice, no era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque su fe debía necesariamente ser probada. Ah, entonces, hermanos míos, miren, a ver si estamos entendiendo bien lo que dice el Espíritu de Profecía. Es decir, el mensaje que entregaron los 7 truenos era el anuncio del momento exacto del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la identidad de la última Babilonia del Apocalipsis. Por lo menos esos 2 puntos estaban dentro del mensaje de los 7 truenos. ¿Y por qué no le achuntaron? No sé si se dice así en otros países, pero aquí en Chile se dice así. ¿Por qué no le achuntaron o no le apuntaron a la fecha? ¿Por qué no le apuntaron? Ahora, ¿le apuntaron a Babilonia? Sí, le apuntaron a Babilonia. Nosotros hasta el día de hoy, como adventistas del séptimo día, seguimos defendiendo la idea de que las iglesias protestantes que no aceptan el mensaje de los 3 ángeles como se predicó entonces y como se sigue predicando ahora por parte de nuestra iglesia, son iglesias caídas, son parte de Babilonia. Eso lo seguimos predicando. Así que en ese aspecto no se equivocaron nuestros hermanos mileritas. Pero ¿por qué no le apuntaron al tiempo? ¿Por qué no le apuntaron? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí dice claramente, no era lo mejor que la gente conociera estas cosas, porque su fe debía necesariamente ser probada. Entonces, hermanos, Hermano Jairo, ¿sí? ¿Quién está hablando? para complementar un poco, el hermano Walter Bay ¿Sí? dice que la identificación de Babilonia comenzó con los reformadores. Sí. Entonces, no sé si se le puede dar todo el crédito al movimiento milerita, puesto que los reformadores de ese tiempo ya lo tenían claro, según el pastor Walter Bay. Sí, hermano Ruperto, es verdad, pero el pastor Walter Bate se está refiriendo a la Babilonia que representa a la Iglesia Católica Romana. Pero resulta que el mensaje, o sea, la luz que llegó a nuestros hermanos mileritas y que no lo tenían los reformadores, fue la luz con respecto a las iglesias protestantes caídas. ¿Se entiende eso? Y eso no lo sabían nuestros hermanos protestantes, obviamente porque ellos no se consideraban Babilonia, por supuesto. Pero en el tiempo de los mileritas, el Señor le mostró a nuestros hermanos, les reveló, ¿no es cierto?, que esas iglesias que no quisieron recibir el mensaje del pronto regreso de Jesucristo y que se levantaron para oponerse a ese mensaje, en realidad eran parte de Babilonia también. Esa era la diferencia.
Ese fue la luz extra que el Señor dio a través de los 7 truenos. Hermano Daniel, tiene su manito levantada. No sé si quiere decir algo. Sí, ¿se escucha ahí, hermano? Sí, hermano Daniel. Sí, no, quería comentar un poco que ahora que comentaste me acordé de que los hermanos mileritas también hicieron unos diagramas proféticos. Uno de los hermanos, creo que se llama Carlos Fitch, si no me equivoco, él y seguramente él con otras personas. Empezaron a hacer diagramas proféticos donde aparecía la estatua de Daniel 2 y otros temas más proféticos. Y en algún momento la hermana White dice que a ella se le mostró que esos diagramas eran correctos, o digamos, en realidad casi correctos, esa es la verdad, porque había un error en uno de los cálculos, pero dice que la mano de Dios tapó ese error. ¿Ya? Y lo hizo en forma intencional, y uno Exactamente. va a pensar que por qué o para qué. Y aquí en el fondo tiene que ver con lo que dice la hermana de que iba a ser su fe probada en cuanto a los cálculos y a lo que ellos hicieron. Entonces, el Señor, antes de dar más luz, iba a probar primero su fe, ¿cierto? Iba a venir un periodo digamos, de prueba, ¿sí? De prueba, que fue lo del chasco. Y después de eso iba a venir más luz para aquellos que realmente deseaban esa luz. Porque ella también menciona en alguna parte que al movimiento, como a todo movimiento, se habían unido personas que eran sinceras, pero también se habían unido personas que lo hacían más por conveniencia, por miedo, por otras razones. Entonces ella dice eso, que ese error en ese diagrama profético fue ocultado por el Señor. ¿Ya? Eso recuerdo en este momento, hermano. Amén, Gracias. amén. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo no les pongo ese texto porque ese texto, por lo menos a mi parecer, todo adventista lo conoce. O sea, nosotros deberíamos como adventistas, conocedores de nuestra historia, deberíamos tener clarísimo, clarísimo, clarísimo que el error que cometieron nuestros hermanos mileritas fue un error que Dios permitió, no es que Él lo causó, pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios vio que a través de ese error que ellos iban a cometer, iba a ser probada la fe de todos los que pretendían estar esperando a Cristo de mente y corazón. Y cuando vino el chasco, cuando se hizo manifiesta la equivocación, el corazón de todos los que habían pretendido creer el mensaje del regreso de Cristo se manifestó, se manifestó. Y todos aquellos que se alejaron del movimiento adventista con burlas, con vergüenza, con amargura, con odio inclusive en su corazón, se endurecieron, se apartaron. Esas personas quedaron manifiestas de que verdaderamente no anhelaban el regreso de Jesucristo, sino que simplemente tenían temor y no querían perderse la oportunidad de entrar en el reino de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es que el Evangelio a nosotros nos cambie el corazón y no solamente la mente? Importante, ¿no? Dios no está interesado en meter a gente oportunista en su reino. Dios tiene la sabiduría suficiente para colar, para colar o tamizar, como quiera que ustedes lo entiendan, de su reino a todo aquel cuyo único interés sea alcanzar la vida eterna y beneficiarse de las bendiciones de Dios de manera egoísta. Entonces, hermanos, miren, lo que, lo que yo estoy viendo al menos claramente es que cuando los 7 truenos emitieron sus voces, y le voy a pedir al hermano Daniel que volvamos a Apocalipsis 10, por favor, volvamos a Apocalipsis 10. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dentro de su mensaje estaba el asunto del tiempo del regreso del Señor Jesucristo. Estaba. Pero como Dios
cubrió eso y le dijo a Daniel, séllalo, no lo muestres, no lo escribas, no lo escribas. Se lo dijo a Juan, perdón, no a Daniel. Entonces, nuestros hermanos no tuvieron acceso a esa información. Es decir, el Señor cubrió parte del mensaje. No es que lo cubrió todo, no es que les escondió absolutamente el todo, sino que lo que no debían saber para poder hacer esa prueba, el Señor lo cubrió y ellos no lo supieron. Pero los 7 truenos lo dijeron. Lo dijeron. Y yo les voy a demostrar por la palabra del Señor que los truenos sí dijeron el día y la hora del regreso de Jesús. ¿Está bien ustedes? Y aquí a lo mejor a alguien le está picando la espalda y se le está arrugando la frente y estará pensando, ay, el hermano ya se va a meter en ese problema y va a empezar a dar fechas y hasta ahí nomás va a llegar el grupo. Hermanos, no se preocupen. Yo les voy a mostrar la palabra del Señor. No les voy a hablar de cosas propias. Miren, hermanos, yo los quiero invitar a que vayamos. Le voy a pedir al hermano Daniel otra vez que me muestre los escritos. Vamos a ir a primeros escritos, página 14. Denme un momento. Denme un momento. No es aquí. Me equivoqué en la cita. Denme un momento que aquí está. Ténganme paciencia un poquito. ¿Sí? Eventos de los últimos días. Aquí está. Está en primeros escritos también, pero no encontré el texto exacto. Entre paréntesis, hermanos, esto también está en el conflicto de los siglos. ¿Eh? Esto también está en el conflicto de los siglos, bajo el título La liberación del pueblo de Dios. ¿Ya? Si alguien lo quiere leer en el conflicto de los siglos, pero me parece que se dan más detalles aquí aquí en lo que vamos a leer ahora. A ver, esperen un poquito. De la redención. Déjenme ver si aquí está completo, porque en primeros escritos tampoco está aquí. A ver, parece que aquí está. Sí, aquí está. Ya, hermano Daniel, le comparto al tiro el link para que usted lo copie, por favor. Ahí está. Ahí. Ahí le llegó. Hermano, la cita del conflicto de los siglos. Sí, sabe que la cita del conflicto de los siglos, no sé por qué no me apareció en el buscador, pero se la puedo dar después, ¿ya? Para que no nos demoremos tanto. Sí, hermano. Sí. De todas maneras es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, solamente que en el conflicto de los siglos está editado, tal vez está con otras palabras, por eso no me apareció exactamente así. ¿Ya? Miren lo que dice el capítulo 61 de la historia de la redención, la liberación de los santos. Ahora, para que nos pongamos en contexto, ustedes saben que la liberación de los santos es un momento histórico que como adventistas creemos, por lo que nos dice el Espíritu de Profecía, que va a tener lugar justo al final del tiempo de angustia. Es decir, para que todos tengamos el contexto claro. A ver, se predica el último mensaje, el fuerte pregón, el evangelio a todo el mundo, ¿ok? Entran los últimos que se salvan, se cierra el tiempo de gracia,
comienzan a caer las plagas, el pueblo de Dios es perseguido, tiene que escapar a las montañas, a las cuevas de la tierra, etcétera, etcétera. Y, y el Señor Jesús sale del santuario, eh, están cayendo las plagas, esto es lo que se llama el gran tiempo de angustia de Jacob, y durante ese tiempo de clamor y de limpieza del pueblo de Dios, el Señor finalmente los libera. ¿Me regala a mí una? Por Perdón, hay unos micrófonos activados, por favor, si me ayudan ahí con esto. A ver, vamos a ver. Ya, perdónenme si alguien ahí le pongo un mute, pero para que podamos hacerlo sin la interrupción. Entonces, hermanos, miren, les estaba dando el contexto. Está terminando el tiempo de angustia y los hijos de Dios están a punto de ser muertos por sus enemigos. Están en esa condición cuando de pronto el Señor le pone fin a esa persecución. ¿Y cómo le pone fin? Miren, hermanos, por favor, escuchen esta preciosa descripción. Miren, Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, de pronto apareció el sol en todo su esplendor y la luna se detuvo. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. Señales y maravillas se produjeron en rápida sucesión. Todo parecía estar fuera de quicio. Los ríos dejaron de fluir. Aparecieron densas y oscuras nubes que chocaban las unas con las otras. Pero había un lugar luminoso de serena gloria de donde procedía la voz de Dios. Hermanos, miren, miren, miren esto que dice aquí. De donde procedía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. ¿Les suena parecido eso? Miren lo que dice ahora. Hubo un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. ¿Qué les parece, don? Esta es la resurrección especial. Recuerden, todavía Jesús no ha regresado. Todavía Jesús no ha regresado, ¿ok? Tenemos que tener claro esto. Estamos al final del tiempo de angustia. Todavía falta un tiempito para que Jesús regrese. Pero durante ese tiempo, Dios le pone un freno a la persecución de los malvados. Y miren, en el conflicto de los siglos dice que le suma algunas cosas y dice que aparecen la señal del arco iris que circuye a los grupos que están en oración. O sea, el Señor de alguna manera le pone una señal a todos aquellos que están siendo perseguidos y que son parte de su pueblo verdadero, y los malos los ven y no pueden hacer nada más contra ellos. Se acaba la persecución, se termina totalmente. En ese preciso instante, la hermana White describe la naturaleza se empieza a desquiciar, hermanos. ¿Saben lo que es desquiciar? Empieza a perder el sentido. Eso significa desquiciar. Todo parece estar fuera de quicio, dice. O sea, parece como la visión de un loco. Miren las cosas que describe la hermana White. Dice, los ríos dejaron de fluir. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué tiene que suceder para que los ríos dejen de fluir? Yo creo que todos hemos visto un río correr, ¿no es cierto? Especialmente los que tienen saltos, los que tienen cascadas, ¿ok? Aquí dice que los ríos dejan de fluir. ¿Qué tiene que suceder para eso, hermanos? No crean ustedes que va a ser algo así
sobrenatural, un milagro nomás, así. No, dice, todo parecía estar fuera de quicio. Aparecieron densas y oscuras nubes que chocaban las unas con las otras, pero en un lugar luminoso de serena, pero había un lugar luminoso de serena gloria, de donde provenía la voz de Dios. Ojo, se escucha la voz de Dios, se escucha. Hay un terremoto, se abren los sepulcros, se levantan los glorificados de sus polvorientos lechos, los santos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y los que guardaron el sábado. Hermanos, miren, ¿se levantan para qué? Para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Hermanos míos, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Y antes de hablar, hace salir a los muertos que murieron en el mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado. Los levanta. Es un pacto importante. Ellos tienen que estar presentes, tienen que escuchar. ¿Ok? Ya terminó el tiempo de angustia. Se terminó la persecución. Llegó a su fin. Pero Jesús todavía no viene. Hermanos, estos son eventos que tienen lugar en la historia. No son pequeñas cosas. Miren lo que dice ahora. El cielo se abría y cerraba y estaba en conmoción. ¿Se imaginan eso, hermano? Bueno, las personas que viven en países tropicales a lo mejor se pueden imaginar un poco, porque cuando estuve en Japón, vi tormentas fuertes, los taifú que le llaman allá, ¿no es cierto? Acá le llaman tormentas tropicales, qué sé yo, cuando el cielo se vuelve loco y las nubes se mueven a velocidades enormes y chocan unas nubes con otras y se ven los rayos y los relámpagos por todas partes y los truenos hacen temblar la tierra. Bueno, pero aquí dice que el cielo se abría y se cerraba y estaba en conmoción. Parece que algo está pasando en el cielo. Miren lo que dice. Las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento. ¿Han visto, hermanos? ¿Han visto cañas sacudidas por el viento? ¿Han visto ustedes los juncos cuando el viento los azota fuerte? Hermanos, las montañas se van a mover. Ustedes las van a ver moverse. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar ustedes la conmoción que va a haber en la tierra cuando esas cosas sucedan? Dice, despedían, debería decir, peñascos por todas partes, o sea, saltaban rocas para todos lados. ¿Se dan cuenta cómo temblaban las montañas? Dice, el mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían en la tierra. Hermanos míos, miren lo que dice ahora. Y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús y promulgó el pacto eterno con su pueblo, pronunciaba una frase y hacía una pausa mientras sus palabras avanzaban, retumbando por toda la tierra. El Israel de Dios estaba en pie con los ojos fijos en el cielo, mientras escuchaba las palabras que procedían de los labios de Jehová y que avanzaban por toda la tierra. Escuchen, hermanos, con el estruendo de poderosos truenos. ¿Están los truenos allí? Todo era tremendamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus semblantes estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los impíos no los podían mirar por causa de ese fulgor. Y cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra descansará.
vi al piadoso esclavo ponerse de pie triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que lo arrojaban, y su malvado amo permanecía confuso y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. ¿Sabe lo que dice el conflicto de los siglos? Dice que a los impíos les parecía que estaban escuchando truenos, horrísonos truenos, dice. Las palabras de Dios las entienden los santos, pero los impíos no las entienden. Los impíos las escuchan como truenos. ¿Y qué era lo que anunciaba las palabras de Dios cuando sonaban como truenos? ¿Qué anunciaban? Miren lo que dice. Te lo leo de nuevo en el párrafo del centro. Dice, y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús y promulgó el pacto eterno con su pueblo, pronunciaba una frase y hacía una pausa mientras sus palabras avanzaban retumbando por toda la tierra. ¿Qué fue lo que anunció el Señor Jesús? El día y la hora de su venida. ¿La escuchó Juan? Hermanos míos, yo creo que Juan lo escuchó. Pero el Señor le dijo, no lo escribas. Porque yo tengo que probar a mi pueblo, no sé qué. No lo escribas. No les voy a dar esa información. Porque se acaba el tiempo. ¿Ok? Volvamos a Apocalipsis 10. Volvamos a Apocalipsis 10. Hermano, ¿qué cita estaba leyendo? Estaba leyendo la historia de la redención, capítulo 61. Capítulo 61. Se llama La liberación de los santos. Si usted quiere leerla en el conflicto de los siglos con más detalles, léase el capítulo que se llama La liberación de los santos. Hay un capítulo que se llama así, que está después del tiempo de angustia. ¿Ok? Ya. Volvamos, hermano Daniel, por favor, si es posible, a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Y le pido a la persona que esté allí haciéndole rayitas y vandalismo al hermano Daniel, por favor, que no siga haciéndole rayitas. Hermano Daniel, usted puede elegir el lapicito y allí elige la goma y puede borrar esas rayitas. Si quiere. Ok. Entonces, en Apocalipsis 10, el versículo 6, el ángel, cuya voz es como los truenos, miren lo que dice. Y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, el ángel jura en esta ocasión que el tiempo del aplastamiento del pueblo de Dios y del evangelio y de todas esas cosas se termina en 1844. Se termina. Y no va a dar más fechas, de tiempo. O sea, más profecías de fechas específicas de tiempo. No lo va a hacer más. No lo va a hacer más después de 1844. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿y no me acaba usted, hermano, de leer una cita donde Jesús anuncia el día y la hora? Ah,
Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Miren lo que dice ahora el versículo 7. A ver, ¿quién me lee? ¿Con qué palabra empieza el versículo 7? Léame alguien la palabra con que empieza nomás. ¿Quién me lo lee, por favor? Ya pues alguien que me lo lea, por favor. ¿Con qué ¿Quieres palabra? leerle Sí, el perdón. 7? El 7. Apocalipsis 7. Ya. Dice, pero en los días Pero, de la... espere. La primera palabra. Eso, es que es importantísima esa primera palabra. Dice, pero en los días. Pero, hermanos, pero, ¿qué significa, hermano Daniel, o quien quiera responder, qué significa pero? ¿Para qué usamos la palabra pero? ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir para qué usamos la palabra pero? Hermanito, ¿significaría que puede suceder algo aparte de lo expuesto? Ok, es una excepción, ¿verdad? ¿Le parece, hermana Mirza? Amén, amén. O sea, el ángel dice claramente que no va a revelar todo lo que dijeron los 7 truenos, no lo va a revelar, va a quedar sellado y que se va a ir conociendo y que después de 1844 en adelante no va a haber más profecías de tiempo. Y en el versículo 7 dice, pero, o a excepción de, sin embargo, ¿ok? Sin embargo, miren lo que dice. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Se entiende ahora ese versículo? ¿Les parece que se entiende mejor ahora ese versículo? Hermanos, ¿saben cuándo suena la voz del séptimo ángel? ¿Saben cuándo suena? Miren, nos vamos a ir a la voz del séptimo ángel. Miren, nos vamos a ir a la voz del séptimo ángel. Nos vamos a ir a Apocalipsis 11. A Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. Miren lo que dice el séptimo ángel. A ver si tiene sentido todo lo que leímos. No se olviden de todo lo que leímos. Miren lo que dice. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. ¿Les parece a ustedes que es el mismo momento que acabamos de leer en la historia de la redención, o no? ¿O les queda alguna duda? Nos vamos otra vez a Apocalipsis 10. Entonces, Apocalipsis 7 nos dice claramente,
que en los días de la voz del séptimo ángel, es decir, cuando el pueblo de Dios sea liberado y Dios anuncie su pacto sobre su pueblo fiel y guardador de sus mandamientos, entonces el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo. Terminará la espera, terminará el misterio de Dios, se revelarán los santos hijos de Dios, se demostrará que Satanás no los puede hacer pecar, así como no pudo hacer pecar a Cristo, y Dios finalmente, cuando ya no queda nada más que demostrar, cuando la fe de los santos está terminada, consumada, madura, refleja perfectamente el carácter de Jesús, entonces Dios dice, basta, consumado es, yo vengo en tal día y tal hora. ¿Les gustaría estar ahí? Amén. Bueno, dentro de los santos, obviamente. Dios quiera que no estemos dentro del otro grupo, ¿no? Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma, cómetelo y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Claro, porque ese librito tenía abiertos los mensajes de Daniel, solamente que los 7 truenos estaban sellados, por lo menos en parte, y esa partecita le sirvió a Dios para probar a su pueblo. Y por eso fue amargo en el vientre. Ahí están los adventistas. Dice el versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 1844. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Hermanos míos, yo sé que esto es una interpretación muy objetable tal vez, pero yo me atrevo a decirlo. En el versículo 11, yo veo que Dios nos está diciendo que debemos otra vez aplicar las profecías. Debemos estudiarlas, porque nuestros hermanos mileritas no las entendieron bien, por lo menos no completamente. Entonces es necesario que profetices otra vez. Es necesario que vuelvas a predicar. Ahora ya no anunciando un día y una hora específicos, sino que ahora vas a anunciar lo que yo te voy a revelar a través de este librito. Y eso es lo que estamos predicando hoy. Y eso es lo que el Señor nos sigue revelando. ¿Ok? Eso es lo que tengo para compartir con respecto al capítulo 10. Bye.
Hermano, ¿desde cuándo están ustedes compartiendo este estudio de Apocalipsis? Uy, hermana, estamos hace... ¿Alguien recuerda cuándo empezamos? Yo ni siquiera sé si queda alguien de los que estaban al principio. ¿Hay alguien aquí? Ay, hermano, ¿Queda alguien aquí de los que estaban hasta al hoy digo, hasta principio? hoy entré yo, hermano. ¿Sí? Hermana, no se preocupe, hay una colección de videos de todos los estudios que hemos hecho antes. Me parece que los primeros no los grabamos, los primeros 5 por ahí, pero los siguientes están todos grabados y están en el siguiente enlace que le voy a copiar ahora. Espérenme un poquito para que usted lo revise. Yo estoy en 1800, en el grupo de 1844. Yo no lo conozco ese grupo, pero le voy a compartir en un momento. Pero, hermano, pero yo me metí ahorita por eso. Yo lo vi esta mañana y dije yo, "Ay, ahora me voy a meter. ¿Desde qué empiezan? Empezamos a las 11 de la mañana todos los domingos, hora de Chile. Hora de Chile, ¿ya? Yo vivo en Colombia. ¿Qué horas serían entonces? Ahí tendría que buscarlo. Espéreme un momento, hermana. Una hora, una hora. Un momentito, estoy buscando el canal para darle. Hermana, en Chile en este momento es la 1:15. ¿Qué hora tiene usted? Son las 11:15. Son las 6:15. 3 horas. 11:15. Ahí tiene que sacar la relación de tiempo. 2 Ah, horas, ya. 2 horas no lleva. 2 horas. En el Aquí me chat dicen le que 2 puse, horas me llevan. 2 horas. A ver, 2 horas. aquí está. Ya, aquí está, aquí encontré. No somos tan famosos en internet, así que cuesta un poco. Yo quisiera hablarles. Estoy buscando la página con los videos para copiárselo a la hermana. Entonces, pero yo me he metido ya, ¿qué horas aquí? 2 horas antes. Llevan 2 horas. Ah, Sí. ya. Usted, Hace una hora, ya eran las 12. Ellos empezaron desde las 10 de la mañana como después de allá de Chile. Entonces sí está bien, pero sí está atrasado. O sea, ellos nos llevan 2 horas más. Allá en Chile empiezan ¿a qué horas es medio, hermano? a las 11 de la mañana. A las 11. A las A 11. las Usted, perdón, hermana, ¿qué Entonces, hora tiene usted ahora? Las 11:15. Las las 11:15. 9 horas de Colombia. Las 9 de aquí de Colombia. Las 9:15 de Colombia tiene usted ahora. No, yo tengo las 11:15. A las 11:15. Ya, entonces, usted tiene que entrar a las 9:15 de su país. Perdón. Pero usted ya están terminando. Perdón, a las 9. A las 9 de su país, usted tiene que entrar a este grupo para entrar al estudio junto con nosotros. Ah, ya. Por eso, ellos empiezan. Y hermanito, su merced me manda el link, que yo no sé cómo me metí yo. Mire, hermana, es el mismo link con el que entró hoy día. Ese, cuando seguramente usted lo copió ahí en ese grupo que dijo, en ese link, ese mismo link, cópienlo, guárdelo, porque es el mismo, siempre es el mismo. Uy, turco. Ya.
¿Te gusta estar arriba mío? ¿Cuál es el Perdón, gusto, señora? parece que hay un perrito ahí molestando al hermano. Denme un momento, cuiden sus micrófonos. Y para buscar los videos, ¿cómo los busco, hermano? Sí, hermana Guillermina, mire, le copié en el chat. ¿Usted sabe ingresar al chat del Zoom? No. No. Carlos, ven, que me mandan al chat o al... chat. Le está diciendo, en el chat le mandó a usted los libros. O sea, le está mandando en el chat, pero usted tiene que, ahorita Yo aquí, tengo chat. claro, es el chat, el WhatsApp, es el mismo El chat. WhatsApp. No, Ya. no, yo se lo mandé al chat de aquí del Zoom, de la reunión de Zoom, la reunión de Ya. tiene un chat y ahí yo le mandé un link que la va a llevar directo al canal de YouTube donde están los mensajes. ¿Y cómo hago para yo? Solo es tocarlo, pero ahorita lo que termine la reunión, porque si lo toca ahorita, se sale de la reunión de ahí. Ya. Eso si quiere, ahorita cuando termine la reunión, yo le explico por dónde es que tiene que entrar. Bueno. Ok, hermano, que usted que la está ayudando ahí a la hermana, por favor, mire, yo le pido un favor. Agarre el link que yo envié y cópielo, por favor, porque cuando se termine la reunión se va a borrar. Entonces, usted copia ese mensajito, lo copia y se lo pega en algún mensaje de WhatsApp a la hermana para que le quede registrado. Bueno, déme un segundo. Por favor, gracias. Hermanita Guillermina, si usted quiere, tome mi número que yo vivo en Medellín y yo le mando el link cada que vaya a entrar a la reunión de esta, yo se lo mando. ¿Cuál es su número, Si hermanita? quiere, regáleme el número, dame el favor. 311. 311. 394. 394. 51. 51. 64. Y mi nombre es Rocío Londoño. Rocío Londoño. Usted me habla y yo le mando el link. Porque Listo. usted es de Bogotá. Usted es de Bogotá, ¿vale? Sí, Ok, sí. sí, es de Rolita, sí, le reconocí la voz. Listo, hermanita linda. Hágale, pues, me habla. Bueno, hermanita, gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por su amabilidad, hermano. Bueno, hermanos, eso es lo que tengo para compartir por hoy con ustedes. Voy a parar la grabación.